llama Otto von Bismarck. Este señor inventa lo que se conoce como el primigenio estado de bienestar, en donde se constituían 3 leyes, que eran la ley del seguro médico, que generaba una determinada cantidad de dinero que se le entregaba a los trabajadores cuando enfermaban, la ley de accidentes laborales, porque había en esa época en la industria el accidente laboral era muy importante, piensen que estamos hablando de 1890, y fundamentalmente la ley creada en 1880. Hacia 1946, Lord Beveridge, en Inglaterra, hace un informe del estado de la situación de Londres y de sus alrededores. A partir de ahí, el gobierno laborista que existía en ese momento en Londres inventa el segundo sistema ideal, que es el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, que se basa en cobrar impuestos a los ciudadanos para financiar las distintas prestaciones de salud. De esa manera nace lo que se conoce como un sistema universalista, en donde las prestaciones son controladas, son iguales para todos los ciudadanos y los ingresos se dan a medida que yo cobro distintos impuestos. Cobro impuestos al trabajo, cobro impuestos a la propiedad, cobro impuestos a los ingresos, y de esa manera aparece el segundo modelo ideal, que es el modelo al estilo universalista o al estilo Beveridge, que sería el que lo cree. Y por último, está el modelo de las aseguraciones privadas, que funciona similarmente a las aseguraciones que podemos tener en los autos. Vieron que nosotros en los autos pagamos un monto de seguro que nos cobre un siniestro. Y esto es lo que pasa en los sistemas asegurados. El único sistema del mundo que es puramente asegurado es Estados Unidos, de Norteamérica, en donde el seguro médico maneja totalmente las prestaciones y reconoce según la cantidad de aportes o la cantidad de pagos que le haces al seguro, reconoce una determinada cantidad de plata. Yo siempre acá cito el inicio de Breaking Bad, no sé si alguno vio la serie, es una serie bastante nueva, o ya vieja porque tiene unos 8 años, en donde un tipo que es profesor de química se encuentra que tiene cáncer respiratorio. Ejecuta la cuota de salud del seguro y resulta que no le alcanza para pagar el tratamiento. Entonces, como no le alcanza para pagar el tratamiento y tiene que salir a buscar plata, él era un eximio químico, se encuentra con un pibe y se ponen a fabricar metanfetamina, con lo cual consigue no solo la plata para su tratamiento médico, sino que se vuelve un narcotraficante. Esta es una idea muy alocada de una serie que se llama Breaking Bad, pero que muestra en el fondo que cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, donde vos ejecutás una cuota y si esa cuota no alcanza, arreglate con tus fondos privados o con lo que sea. El sistema solo ejecuta esa cuota, lo que es un sistema bastante injusto. Hoy nuestro sistema tiene un corazón bismarckiano, o sea, en el sentido de que el 60% de la población se atiende a través de las obras sociales, que tienen un esquema bismarckiano, que tienen el esquema de ser procíclicos, o sea, que van en sentido del ciclo. Y por ejemplo, hoy, en la pandemia, tenemos que todas nuestras obras sociales están totalmente desfinanciadas porque aumenta el desempleo. Y el corazón de la recaudación de nuestras obras sociales son el empleo. Entonces, cuanto más desempleo tenemos, menos plata hay en las obras sociales, generando una mayor crisis sobre el 60% de las personas que se atienden en ese subsistema. Otro sistema que tenemos es el sistema del Estado, que funcionaría, comillas, al estilo de un sistema universalista, donde se atiende el 36% de la población en las instituciones públicas, que tienen financiación a través de impuestos, que el Estado recauda a través de distintas cuestiones, como impuesto a los combustibles, impuesto a las ganancias, etc. Con eso nutre una cuenta para salud y provee a todos los hospitales y a todas las provincias para que ejecuten esos presupuestos en la salud pública. Por lo tanto, es un sistema que en su financiación es universalista,
pero que a la vez no garantiza prestaciones igualitarias a los pacientes. Porque según en qué hospital entramos y en qué provincia entramos, van a ser las prestaciones que vos vas a obtener. A medida que te alejas de los grandes centros urbanos, las prestaciones que obtenés en el sistema público son cada vez más escasas. En función específicamente en las ciudades muy chicas, prácticamente las prestaciones que da el sistema universalista es mínimo. O sea que una de las características de nuestro sistema estatal es que no tiene garantía de prestaciones. Lo que sí ocurre en los otros subsistemas, como el de la obra social, que tiene el PMO, que es una garantía de atención. Y por último, el tercer subsistema que tiene Argentina es el de los seguros, que arrancaron en los años 70 y que hoy ocupan el 7% del mercado, donde el 7% de las personas que se atienden en la salud, donde las principales son OSDE, Medicus y Swiss Medical, que reciben es lo que se llama la medicina prepaga. Reciben una determinada cantidad de dinero y esa cantidad de dinero la vuelcan a la atención, que en este caso está regulada y que les exigen prestar el plan médico obligatorio. Bueno, esto es una introducción para ver los tres tipos distintos de sistemas de salud ideales y cómo nuestro sistema se constituye en una mezcla perfecta de los tres. Eso genera algunos inconvenientes y genera algunas ventajas. Pero bueno, ahora vamos a entrar directamente a qué es un sistema de salud. Y bueno, un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos que tiene como objetivo principal atender a la salud de los ciudadanos y habitantes de una nación. Este sistema de salud necesita muchísimos insumos en forma de financiamiento, de información, suministros, personal, comunicaciones, transporte, una muy buena red digital y debe proveer tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población. Acá los servicios de salud se encuentran descentralizados. Generalmente las provincias son las que manejan la atención y las provincias han delegado en algunos municipios alguna parte de la atención, pero el principal responsable del sistema sigue siendo el gobierno de nuestro país, o sea, el poder ejecutivo de nuestro país. Para que los sistemas, las primeras preguntas que tenemos que responder para que un sistema de salud funcione son: ¿qué se atiende? ¿Cómo se atiende? ¿Dónde se atiende? ¿Quién atiende? Respondiendo a esas preguntas, vamos a definir cuál es nuestro sistema. Flavio, ¿me podés bajar una pantallita? ¿Cómo? Que si me podés bajar a la tercera. Ahí. ¿Ven? Ahí están las preguntas que se deben responder para tener un sistema de salud. El sistema de salud, para poder llevar a la realidad la atención de estas preguntas, requiere necesariamente tres dimensiones o tres modelos, que son el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de financiamiento. ¿Podemos bajar, Flavio? Sí, claro. Bueno, aquí tenemos los tres componentes del sistema de salud, cómo están unidos, y para llevar adelante la cuestión de la atención médica en nuestro país. Acá ven los tres modelos que están entrelazados, porque sin ellos no se puede administrar la salud. Bajamos, Flavio. ¿O no? Bueno, un modelo de gestión es la forma en que se organizan y se combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. Fíjense aquí, vamos a detenernos, que el modelo de gestión, cómo se organiza y se combinan los recursos. Fíjense que ahora, en el medio de la pandemia, fue necesario, a través del modelo de gestión, reasignar partidas para la compra de vacunas y reasignar un montón de presupuestos para enfrentar la atención del COVID. Fundamentalmente en dos aspectos: en el aumento de las camas del sistema
vienen fundamentalmente en el aumento de las camas de terapia intensiva y en la provisión de respiradores para que enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, este es un ejemplo práctico de para qué o cómo funciona el modelo de gestión. Sí, el que quiera hacer una pregunta, para y me dice, no hay problema. Bueno, el modelo de gestión fundamentalmente depende de las prioridades que le damos al sistema o cómo queremos que el sistema funcione. Flavio, seguimos. Claro. Bueno, esta es una pantalla que ponemos con el profesor Vassallo, porque muchos lugares de atención en Argentina no se organizan, o las prestaciones están organizadas de una manera bastante poco eficiente en su organización. Fundamentalmente están organizadas hoy en la medicina pública, o la gestión está organizada por especialidad médica. Y, por ejemplo, encontramos cuando llegamos al hospital sectores como ginecología, sectores como traumatología, sectores como cardiología. ¿Se entiende? Que son divisiones generales o globales de las especialidades médicas. Lo que nosotros proponemos y los propios sistemas sanitarios de otros países ¿hacia dónde van? Es hacia la gestión por procesos. No definir las especialidades generales, sino definir cuáles son los procesos que tienen los hospitales. Cuando hablamos de procesos, hablamos de acciones repetitivas que se dan. Por ejemplo, normalmente en cualquier hospital, cuando aparece un paciente que necesita ser atendido, lo primero que se le hace, ¿qué es? La admisión. Entonces, hay un proceso de admisión que tiene una determinada cantidad de componentes de costo y de actores y de horas hombre que se dedican a la admisión, que de esta manera, al estar fijas, permiten costearse, permiten saber el costo de cada una de las admisiones. Teniendo el costo de cada una de las admisiones, tenemos en realidad el costo de lo que cuesta entrar un paciente a nuestro hospital. Y esto es muy bueno porque nos permitiría, al final de la cadena, si regulamos todos los procesos, los definimos, contamos las horas hombre y los materiales que ponemos, podríamos llegar a costear las prestaciones dentro del hospital público. En algunos países que tienen sistemas universalistas, al estilo de Italia, España e Inglaterra, cuando vos llegás al final, pasás por una oficina de liquidación, donde te liquidan una factura que es el equivalente a lo que el Estado gastó en plata en tu enfermedad, que es simbólica, porque en realidad no se paga, porque es un sistema universalista, donde vos pagás cuando pagás tus impuestos, ¿no es cierto? Pero te da una idea de cuánto fue el gasto que ocasionaron al sistema de salud. ¿Y esto por qué se puede calcular? Y se puede calcular porque están los procesos definidos. Están los procesos, las cantidades, las horas, para poder calcular cuánto nos sale un determinado proceso. Y a partir de ahí costear cuánto salen nuestras prestaciones. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Venimos entendiendo, ¿no? ¿O voy muy rápido? No, estamos entendiendo. Bueno, vamos. Flavio, seguimos con la otra. Bueno. Bueno, el modelo de atención, hoy lo que vimos fue el modelo de gestión, en el cual nuestras aspiraciones que se organicen por procesos. Ahora tenemos el modelo de atención. A diferencia de los otros dos modelos, como es el financiamiento y el modelo de gestión, estrictamente hablamos de la cuestión médico-sanitaria. O sea, cuando hablamos de la cuestión médico-sanitaria tenemos que responder dos preguntas. ¿Qué prestaciones damos específicamente y cómo y dónde las vamos a dar? Ese modelo de atención es eminentemente médico-sanitario
y debe ser elaborado por personal que esté a cargo de la cuestión especialista médica. O sea, tiene que ser armado por médicos. Seguimos, Flavio. Bueno. El otro modelo es la pregunta, bueno, ¿cómo se paga todo esto? ¿Cómo se reparte el dinero que se recauda para la atención de salud? Bueno, el financiamiento de los servicios de salud se basa en 3 preguntas. ¿Cómo se realiza la recaudación del dinero? ¿Cómo se mancomunan los fondos? ¿Y cómo se pagan los servicios? En Argentina, las 3 preguntas las respondés al toque. El dinero se recauda a través de cada subsector y de distintas formas de recaudaciones que tienen los subsectores. Por ejemplo, el sector de obras sociales, la recaudación del dinero la hace a través de los aportes de las empresas y de los empleados, que lo recauda FIP. El sistema público, a través del pago de los impuestos como el IVA, el combustible, reimpuesto a la ganancia, impuesto a la ganancia de las empresas, se recauda el dinero, el AFIP también lo tiene y lo reparten las distintas provincias. El dinero de las obras sociales va a la Superintendencia de Seguros de Salud, el dinero de las cuestiones estatales que se recaudan de los impuestos va a rentas generales y desde allí se reparten a las distintas provincias. Y por último está el dinero de las prepagas. Bueno, el dinero de las prepagas lo recauda FIP en alguna parte, sobre todo en los que están en relación de dependencia y tienen afiliación a prepagas, o directamente las prepagas porque le depositan el dinero directamente a ellas. ¿De cómo se mancomunan los fondos? Bueno, las obras sociales tienen la Superintendencia de Seguro de Salud, que es la que maneja todo el dinero, que paga por la cantidad de afiliados y que tiene un par de programas que sirven para recaudar, para financiar cuestiones que salen del PMO. Cuando hablamos del PMO, hablamos del plan médico obligatorio, que es la garantía de atención de las prestaciones que tienen las obras sociales. Ahora, por ejemplo, en el PMO no hay niños que tengan trastornos de los TEA, trastornos de aprendizaje, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos trastornos que aparecen en los chicos son pagados por un fondo que está dedicado en la Superintendencia de Seguro de Salud para tratamientos especiales. Y con eso se hace frente al pago de tratamientos que no son comunes, como por ejemplo el tratamiento de una leucemia en chicos, o enfermedades raras, o trasplantes renales, o trasplantes hepáticos, que no están dentro del PMO, pero que se pagan con ese fondo especial que acumulan las obras sociales. Bueno, el Estado hace frente, de vuelta con su presupuesto de rentas generales. El problema que tiene el Estado que es que hay prestaciones mientras hay dinero, cuando se acabó el dinero no hay más prestaciones, y las prepagas por lo general aseguran a los afiliados que pueden llegar a tener la precedencia de estas enfermedades que nombramos y ejecutan un seguro especial para enfermedades raras y enfermedades de compleja aparición. Bueno, esa es la forma en que se mancomunan los fondos de los 3 subsistemas. Y la última pregunta que tenemos que responder es cómo se pagan los servicios. ¿Pasamos una pantallita? Sí. Bien. Bueno, acá tenemos 4 modelos que indican cómo se paga. Y quiero invitar a la reflexión, porque nosotros estamos atendiendo en este momento, qué sé yo, millones de casos de COVID que no están nomenclados como enfermedad, ni están nomenclados en el PMO. O sea que ya de por sí tenemos que empezar a ver de qué manera se van a empezar a retribuir, o ya se deben haber arreglado, cómo retribuir el plan de las enfermedades de COVID. Básicamente los 4 modelos que tenemos de pago de servicios son los que vamos a explicar a continuación. El primer modelo contempla la prestación de servicios a través del gobierno como dueño de las instalaciones y empleador directo del personal. Esa es la forma en que funciona un hospital, donde
el gobierno paga a través del pago de los sueldos y del mantenimiento de las instalaciones para que se brinde salud. El segundo modelo es un contrato entre el proveedor y los pacientes. La principal relación financiera es entre el paciente y el proveedor. El cliente paga al proveedor, luego solicita el reembolso a la aseguradora de acuerdo con el contrato independiente que tiene con esta. Este segundo modelo es el que se usa en las prepagas, donde tenemos asegurado un montón de enfermedades que coinciden con el PMO, pero que después se pueden presentar enfermedades que no estén cubiertas y por lo tanto tenemos que volver a negociar con la prepaga o con la aseguradora de qué manera pagamos por estos servicios. El tercer modelo, que es el modelo de contrato entre proveedor y comprador. Hay un contrato directo entre el comprador, organización gubernamental o seguros de salud, y el proveedor. El proveedor tendrá su relación aparte con el paciente en cuanto a la prestación de los servicios. Pero en lo que concierne al pago, habrá una relación directa entre la organización financiera y el proveedor. Bueno, este modelo es básicamente el modelo de las obras sociales, en donde las obras sociales compran, o sea, recaudan los aportes, se constituyen en financiadores, por lo tanto son los compradores del servicio, los que te cobran el servicio, los que compran el servicio de los médicos y de las clínicas, por ejemplo, y la relación no va a ser con el comprador. El proveedor no se va a relacionar con el comprador, sino que el proveedor se va a relacionar con el paciente. Y la relación la va a tener con el paciente en cuanto a la prestación de los servicios. Pero el pago va a ser hecha por el financiador. Y acá aparecen distintos modelos dentro de este modelo de cómo pagar las prestaciones. Por un lado aparecen algunas, hace mucho tiempo se pagaba por prestación. Vos ibas, hacías una operación de apéndice y cobrabas por una operación de apéndice, donde había un nomenclador nacional que era el que te decía que se debía pagar tanta plata, o tanta, o tanta. Entonces todos recurrían a ese nomenclador nacional. Bueno, en los años 90, o sea, hace 30 años, ese nomenclador voló por los aires. No existe más. Y el pago entre el proveedor y el comprador, o sea, entre los médicos y los financiadores, se hacía hasta hace muy poco y se sigue haciendo en la actualidad, por una cápita por cada afiliado. O sea, calculamos cuántas prestaciones damos, dividimos por la cantidad de personas que se atienden en ese prestador, y eso genera un valor económico que se denomina cápita. Entonces, cada paciente tiene una cápita de 3.000 pesos. Si vos tenés 100 pacientes de mi obra social en tu establecimiento médico, vas a cobrar 300.000 pesos fijos durante todos los meses por esos 300 pacientes. Y vos tenés que proveerle el PMO. Ese es el tercer modelo, funciona de esa manera. Y el cuarto modelo es lo que se conoce como el gasto de bolsillo, donde el paciente paga al proveedor de su bolsillo, como el costo no está cubierto por ningún contrato entre paciente y aseguradora, no es reembolsable. ¿Se entiende? Es pago de bolsillo en efectivo. Bueno, Argentina tiene un gran problema. Argentina gasta muy bien en salud. Gasta aproximadamente el 8,5% de su presupuesto. Gasta en porcentaje lo mismo que Inglaterra y lo mismo que Italia o España. Pero ¿cuál es el problema? Que de esos 8,5% del PBI que aporta a salud, el 3,4% es de gasto de bolsillo. ¿Se entiende? O sea, los pacientes pagan las prestaciones de su propio bolsillo, lo que vuelve al sistema un poco más injusto, digamos, porque el gasto de bolsillo es el gasto más injusto en salud, porque si vos no tenés dinero para pagarlo, directamente no accedes a la atención. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendemos el problema? Bueno, párenme por favor cuando no entiendan, porque yo
como ni me veo, estoy hablando frente a la computadora, a lo mejor no los veo a ustedes tampoco, no veo caras, así que, como para ir guiándome, por favor, deténganme cuando haya algo que no entienda. Bueno, continuamos, Sí, sí. Flavio. Bueno, estas son las etapas del sistema de salud argentino. No viene el caso de darlo. Vamos a la otra, Flavio. Pues esta es una presentación que estamos usando de una presentación que yo hago en el posgrado. Bueno, acá tienen un cuadro de la estructura del sistema público, del sistema argentino, donde ven que está el público, el seguro social y el privado. Es lo que hablábamos de tres subsectores que tienen tres tipos de prestaciones distintas y que tienen tres formas de recaudar la plata distintas. Esto podría ser considerado en cualquier país del mundo un verdadero cambalache, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Muchas veces el gran problema que tenemos es de la doble cobertura, ya que cualquier persona que compre o que realice compras y aporte a los impuestos en Argentina tiene derecho a usar el hospital público y a la vez tiene derecho a usar su obra social si trabaja. Eso genera una doble cobertura que todavía nadie se animó a poner el cascabel al gato, que es parte de la discusión que tenemos que tener en Argentina respecto de la salud. Porque esta crisis que estamos teniendo con la pandemia nos está mostrando que tenemos verdaderos problemas con la organización de nuestro sistema de salud, donde tenemos que las autoridades hablan. Bájame una pantalla, Flavio, por favor. No. A esa. ¿Ven? Acá tenemos la cobertura del sistema de salud dividida. ¿Ven? Esto es un dato viejo, pero más o menos se repite. Ven que las obras sociales tienen casi si sumamos las obras sociales más el PAMI, llega que prácticamente la cobertura, ¿ves? Se le tiene que sumar prepaga a través de obra social 11, más 46, ya da 57% de la población se atiende en el sistema de obras sociales. Y cada vez que nosotros escuchamos, vieron que vemos por televisión los anuncios de Fernán Quirós, de la chica esta Bisotti, que es ministra de la Salud, y lo que dice Axel Kicillof, lo que dice Omar Perotti, cuando se refieren a la salud se están refiriendo solo al sistema público. Y como ven, cuando hablamos solo del sistema público, hablamos solo del 36% de la población. Y no hablamos del otro 70% que también existe en nuestro sistema de salud. Entonces, cuando ustedes hablan de la saturación de camas, de los porcentajes de camas, Sarasa, de la Sarasa, toda esa, que informan que es importante, pero que no es necesario que lo escuche la población en general, porque se prestan muchas confusiones, estamos hablando sobre el 36% del sistema. Cuando habla un señor que se llama Belo Copit, no sé si lo han visto en alguna presentación pública, el apellido es Belo Copit y es el presidente de la Asociación de Obras Sociales, se ve un panorama muy distinto, porque el sistema de obras sociales tiene una ocupación prácticamente del 90 al 95%, con sanatorios abarrotados, con problemas para conseguir camas, y es muy distante de la situación que se vive en el otro 36%. O sea que, recuerden, la mención es para recordar que cuando las autoridades hablan por la capacidad hospitalaria. La capacidad hospitalaria está programada para el 36% de la población, quedando casi un 56-58% que utilizan la seguridad social y que no están en esos números que ellos están brindando. Fíjense que no lo aclaran, que aclaran solo camas hospitalarias y no hablan de las camas de los prestadores privados. Bueno, seguimos, Flavio. No, esa pasala, vamos a la otra, a la siguiente. Bueno, esto es cómo se reparte el presupuesto de la salud pública argentina. Ahí ven cómo se recauda a través de los distintos impuestos municipales y provinciales, y después cómo es la vuelta de los fondos para financiar los distintos puntos de salud. Vieron que acá la salud nuestra, en la provincia de Santa Fe y en Entre Ríos,
¿Hay algún estudiante de alguna otra provincia? Sí, Entre Ríos. No te escucho. De Entre Ríos. Bien, Entre Ríos y Santa Fe. ¿Alguno de otra provincia? Córdoba, Todo de Chaco. Córdoba. De Córdoba, bueno. Bueno, miren, nosotros tenemos acá que según la provincia, las provincias han acaparado desde la reforma del año 91-92, que fue un decreto de desregulación y descentralización de la presidencia de Menem, todos los hospitales públicos que antes eran nacionales pasaron a las provincias para que ellos realicen la atención médica. Es un fenómeno mundial, en todo lado ocurrió. No había hospitales centrales nacionales, sino que todos los hospitales fueron derivados a la provincia. Y el presupuesto de ejecución de la salud fue derivado a la provincia. Bueno, otra característica que ocurrió después de 1979, de la declaración de Alma-Ata, es que las provincias interpretaron que deberían de pasar centros primarios de salud para encarar la APS. Cuando eso es un error teórico, porque todos sabemos que la atención primaria de la salud se da en todos los niveles de atención médica, no solo en el primer nivel, sino que también se da en el segundo y en el tercer nivel. O sea, la APS es transversal a toda la atención médica, y no solamente en el centro de salud. Lo que pasa es que ese centro de salud lo que logra, a pesar de que fue creado con una intención, lo que logra es centralizar las derivaciones y hacer una especie de general practitioner, que es la pieza elemental del sistema inglés. El sistema inglés tiene, el National Health Service, tiene divididos a los pacientes por médico de cabecera, que es el general practitioner. Entonces, lo que nuestros centros de salud vienen a hacer es como un general practitioner que evalúa la enfermedad de las personas en una primera instancia y puede medicar a esa enfermedad. Y en el caso de no ser suficiente, él puede gestionar la derivación a la consulta especialista, porque, digamos, al no responder a la terapia del generalista, el generalista debe derivarlo de una manera ordenada a los centros especialistas, que suelen estar en el segundo nivel, o suelen haber, en la provincia de Santa Fe especialmente, centros de derivación especialísticos que solo atienden la derivación a la consulta del especialista, que son el CEMAFE, acá, que no acepta más que con consultas de especialistas, o el de Rosario, el CEMAR de Rosario, que son dos grandes prestadores de segundo nivel que no internan y que solo hacen consultas de especialistas. Si no, se derivan también a los especialistas de los hospitales públicos según la proximidad geográfica. En la ciudad de Santa Fe, específicamente en la provincia de Santa Fe, se sostienen mucho los centros de atención provinciales. O sea, los centros primarios de atención no son municipales, sino que son provinciales. Caso contrario se da en las provincias de Entre Ríos y Córdoba, donde la atención de los centros de atención primaria son exclusivamente municipales. En Argentina hay una mixtura, hay un paso que no se terminó de dar, de consolidar que la responsabilidad municipal sobre los centros de atención primaria, y hay una mixtura según el lugar donde estén. Rosario tiene hospitales propios, municipales, también es una rareza. No hay en Córdoba, no hay en Entre Ríos hospitales municipales, sino que los hospitales de segundo nivel y tercer nivel suelen ser hospitales provinciales. Y sí hay una decisión de transferir toda la atención primaria a los centros de atención primaria que son municipales. Son lo que llamamos salitas, dispensarios, etc. Tienen distintos nombres porque la historia les ha ido puesto distintos nombres, pero en realidad funcionan como una puerta de entrada al sistema público y un ordenador de la demanda del sistema público. Bueno, el sistema de obras sociales carece de esto, y directamente uno entra al sistema por una consulta médica en cualquier lado.
Algunos ya aprendieron, son prudentes, van a un médico generalista, y otros directamente entran en la consulta especialista. Eso genera un costo mayor que lo que hay en el Estado, que está más ordenado. ¿Entendemos? Sí. Bien. Seguimos, Flavio, en la segunda. ¿Sector público? Sí. No, eso ya lo hablamos, me parece que... Sí. Siga. Pero espérate, volví al anterior. No, la otra. Una más atrás. Una más atrás. Bien, acá. En el sector público, la aplicación de la 17132 implica las siguientes funciones de regulación del sector público, que son matriculación de todas las profesiones en el campo de la salud que autoriza ejercer legalmente la actividad. Punto, ahí paramos. El Estado provincial delega esto en los colegios profesionales. Y vos vas y te matriculás en los colegios profesionales y no hay ningún problema. Vas, te matriculás. Por lo general, los colegios profesionales, tanto de odontología como de bioquímica, no puedo certificarlo en medicina, tienen un periodo de carencia donde vos tenés que arreglártela sin abrir el laboratorio, y después a lo mejor al año o a los 2 años te permiten abrir consultorios y laboratorios. Ambos tienen un sistema muy cuestionado de acceso de los profesionales a la profesión. Y después, al renunciar el Estado a la matriculación y dejarla en manos de los colegios de las profesiones, lo que evitamos, o lo que no podemos hacer, es direccionar la matriculación. Entonces tenemos que hay una presencia médica en las grandes urbes, ¿no es cierto? Rosario, Santa Fe, Rafaela, en Santa Fe, Concordia, Paraná, en Entre Ríos, Gualeguaychú, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, ¿no es cierto? Y hay muy poca presencia de matriculados en las ciudades chicas. Entonces, ahí cuando el sector público define dejar la matrícula en manos de un colegio privado, renuncia a ejercer la dirección de la matrícula. Al punto que renuncia a decirte, miren muchachos, si ustedes se matriculan lo vamos a matricular, pero necesitamos que nos cubran unas especialidades de traumatología en San Cristóbal. Para lo cual nosotros le damos un nombramiento en el hospital y una determinada cantidad de dinero para que ustedes ejerzan esa función. O sea, renunciamos a distribuir los médicos como lo establece la demanda y dejamos la libertad que los médicos se establezcan en donde les plazca. Muchas veces generando una hiperoferta en las capitales y una falta de oferta en las distintas ciudades. La provincia de Buenos Aires ha trabajado muy bien esto. Ellos direccionan con muy buenos sueldos a las ciudades chicas para hacer atención primaria y fundamentalmente para ordenar el traslado a los hospitales de mayor complejidad. Y bueno, la provincia de Santa Fe no es un ejemplo de esto. Bueno, eso nomás quería referir, Flavio. Y yo creo que hasta acá estamos con el sistema. No, hasta acá estamos. Sí, hasta acá estamos. ¿Vos, Simón de Paro? Bueno, ahí, para arriba. Del COFESA, que ahora se reunió. Bueno, la autoridad máxima de la sanidad argentina es el COFESA, que tiene un derrotero interesante entre los distintos años. Bueno, ¿qué es el COFESA? El COFESA es un Consejo Federal de Salud, en donde están presentes los ministros de salud de las provincias, ¿no es cierto? Y están presentes el ministro nacional, el ministro de Salud nacional, y el ministro de Salud de la ciudad. Todo eso conforma un consejo de 26 representantes más el ministro, que es el que toma las decisiones en salud.
El COFESA se reúne una vez cada 2 años, pero este año pasado, en 2020, el COFESA se ha reunido hasta 6 veces en el año para coordinar el tema de la pandemia, que es una cosa que no solo es una enfermedad, sino que hay que aprestar las estructuras médicas existentes, ¿no?, a la realidad que nos plantea la cuestión de la pandemia. Por eso el COFESA se ha reunido mucho, y bueno, aquí tenemos un poco de la historia. El comienzo se origina entre el 66 y el 73, donde las autoridades nacionales empiezan a reunirse con las autoridades provinciales, fundamentalmente en el gobierno militar de Onganía. Después viene un decreto ley del 71, que es la dictadura, cuando dicen decreto ley 1917, la dictadura ya me voy a acordar el nombre del dictador, que crea el Comité Federal de Salud como un Consejo Federal de Bienestar Social. Durante el periodo 74-76, que es un periodo de... ¿Cómo? La NUCE. ¿Cómo? Durante el periodo 74-76, que es un periodo de democracia, las funciones de concertación interjurisdiccional se desarrollan en el marco del Consejo Federal del Sistema Integrado Nacional de Salud, que es un proyecto de Perón que fue enviado a las cámaras y que fue resistido por la mayoría sindical de los diputados y no pudo ver la luz, que hablaba de desarrollar un sistema integrado donde haya prestaciones y donde se vaya caminando paulatinamente hacia un sistema al estilo Beveridge, o sea, un sistema que se financia a través de los impuestos. Va a haber un segundo intento también de tratar de marchar hacia un seguro Beveridge, que también va a ser resistido por las fuerzas sindicales, que manejan el dinero de las obras sociales, que va a terminar aprobándose en 2 leyes que están rigiendo, pero que nunca se reglamentaron, que los presidentes que han venido nunca han reglamentado. También por el lobby de los sindicatos que manejan fundamentalmente la plata de las obras sociales. Bueno, en 1981 se crea formalmente el COFESA, la ley a la 22.373, que es actualmente rige el desempeño del organismo. Bajamos uno más, Flavio. ¿Uno? Una más, esa. No, ahí estaremos. A ver, seguir bajando. No, eso ya lo charlamos. Ya lo charlamos. Vamos al FODA, si querés. ¿Dónde está eso? Abajo tiene que estar al final. Bueno, este sí. Bueno, las consecuencias de una más, Flavio. Era la 31, para arriba, para abajo digo. Esa. Bueno, lo que veníamos describiendo de este sistema que tiene 3 subsectores, da consecuencias sobre el sistema de salud argentino. Y aquí tenemos una de las primeras consecuencias, tenemos un resumen de las 4 consecuencias que tenemos en nuestro sistema. La primera consecuencia es que nuestro sistema es un sistema segmentado. ¿Por qué decimos que es segmentado? Bueno, es un rasgo distintivo del sector de salud en Argentina la presencia de situaciones heterogéneas y poco equitativas, tanto en los aspectos relacionados con la organización y financiamiento y acceso a los servicios. Hay una ausencia de articulación de las responsabilidades en la regulación, financiamiento y provisión de los distintos niveles de gobierno. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos diciendo? Bueno, quiere decir que hay situaciones poco equitativas porque las atenciones no son iguales en Jujuy que en la provincia de Buenos Aires. Es poco equitativa porque desde el sistema público y desde el sistema de obras sociales, las atenciones que tenemos en los lugares periféricos son distintas, a pesar de que las leyes son las mismas, y fundamentalmente tenemos que hay una también ausencia de regulación entre los sectores, una ausencia de coordinación. Por ejemplo, si yo pertenezco al sistema público y quiero entrar en un sistema de obra social, no hay relación que me cubra a mí en la obra social.
al yo ser un beneficiario del sistema público, debería poder salir del sistema público y que el sistema de obras sociales me atienda y que mis gastos en ese sistema sean pagados porque yo estoy haciendo el pago de impuestos en el sector público. Lo mismo es desde el sector público y desde el sector de obra social al subsector de los prepagos, donde yo aporto al sistema público o aporto al sistema de obras sociales. Cuando llega un prestador prepago, me atiendo, pero no me reconocen ningún tipo de prestación por pertenecer al sistema de salud en los otros dos subsistemas. Lo cual genera eso, la segmentación. Una cosa a trabajar sería eso, que, por ejemplo, entre el público y las obras sociales existe un sistema de cobro de los servicios, donde los hospitales públicos facturan a las obras sociales por los pacientes que atienden de obra social. Y las obras sociales devuelven el dinero correspondiente. No así con las prepagas, ¿me entienden? Entonces, esa segmentación hace que la atención sea poco equitativa. Porque si no hay, en lugares donde no hay prestadores de las obras sociales o no hay prestadores del sector privado, empiezan los grandes problemas. Siempre comentamos que para tener un sistema de obra social de seguro de salud, están distribuidos mayormente en los grandes centros urbanos. Cuando yo salgo de los grandes centros urbanos, desaparece la atención del sistema privado. Y a partir de que las ciudades van bajando en su tamaño, desde, por ejemplo, 100.000 habitantes a 50.000, el protagonismo del sistema público es cada vez mayor, porque no hay presencia del sistema de prepagos y no hay presencia tampoco del sistema de obras sociales. Sobre todo cuando encaramos ciudades de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes. Ahí el prestador público es concentrado, es el único que está presente, y no hay ninguno de los otros dos subsistemas que acompañen. Y esto genera eso, una cuestión muy poco equitativa y muy heterogénea según la función de donde nos paremos en el sistema. Bueno, después el otro problema que tienen, y que es consecuencia de todo esto, es el problema de la descentralización. Es un sistema descentralizado. ¿Por qué? A través de los sucesos que ocurrieron en Argentina, no tuvieron las motivaciones clásicas de las reformas que tratan de resolver descentralización. Fue una descentralización a lo bruto, como se dice, y muchas veces esas descentralizaciones no vinieron acompañadas del presupuesto que deberían haber venido acompañadas. Con lo cual, ocasiona serias cuestiones políticas dentro de las distintas provincias. Es un sistema heterogéneo porque la prestación efectiva de los servicios tiene como protagonistas a hospitales del Estado, a empresas privadas, a profesionales independientes, instituciones sin fines de lucro, fundaciones, sindicatos, asociaciones civiles. O sea, la prestación de servicios no es homogénea, donde haya instituciones específicas para atender las cuestiones de salud, sino que, digamos, cualquier institución puede poner un prestador de sistema de salud. Estamos viendo en nuestro tiempo el auge de la presencia de los prestadores sindicales. Ven que lo que estamos viendo y presenciando es un giro del sistema donde hay una alta integración vertical. Cuando decimos integración vertical, hablamos de que una institución presta todos los servicios, ¿no? Al estilo de un hospital público. Entonces vemos que, por ejemplo, Camioneros tiene clínicas por todo el país, donde, por ejemplo, vemos que Comercio se especializa a lo mejor en tener hospitales para niños, y son muy especializados en eso, y contratan con otras obras sociales para hacer funcionar sus hospitales. O sea, toda una mecánica en esto muy interesante, y sobre todo en una sociedad donde no hay un efector de calidad, donde nosotros no tenemos una institución que vea la calidad de esas nuevas instituciones que se están abriendo. Si cumplen o no los requisitos científicos, si cumplen los requisitos de edilicio, sí, porque los colegios médicos verifican la cuestión edilicia,
pero no vemos que haya un control de la calidad de los profesionales, ni un controlador de la calidad de prestación. Por lo tanto, nuestro sistema es heterogéneo, tenemos desde los hospitales de colectividades, italiano, alemán, español, que se repiten por todo el país. Tenemos clínicas privadas con la única vocación, digamos, cuando hablamos de instituciones de colectividad, comillas, estaríamos hablando de beneficencia, saldo cero, ¿no es cierto? No generaría ganancias, cosa que en algunos prestadores no sería ese el planteo, pero vamos a ponerlo como que los hospitales, el hospital libanés, el hospital alemán, el hospital británico, el hospital español, el hospital italiano, son todas sociedades de beneficencia que se transformaron en hospitales. Después tenemos hospitales del Estado, tenemos clínicas privadas que se rigen por el lucro, que están destinadas a prestar un servicio y ganar dinero. Tenemos una mirada de profesionales independientes que ejercen su profesión en distintas condiciones y en distintos lugares. Y tenemos fundaciones, como por ejemplo, hay fundaciones famosas que obviamente ahora no me van a venir a la cabeza, y tenemos también asociaciones civiles que prestan, una asociación civil que presta servicios de salud, pero que no tiene, y sí, me estoy equivocando, tiene hospitales, es Jerárquico Salud, que compró el viejo ferroviario para hacer un hospital de kinesiología y de traumatología. O sea, hay un heterogéneo grupo de empresas que prestan servicios de salud en Argentina. Y también el final es que resulta el sistema poco equitativo, ya que todo ciudadano tiene derecho a recibir una cobertura básica, aunque resulta ser muy diferente dependiendo del lugar de la República, donde resida, el prestador que lo atienda, ¿no es cierto? Y esta situación responde a la combinación en el grado de descentralización que presenta el sector público y la brecha de desarrollo y capacidades entre provincias. Preguntas sobre esto. Estas son, digamos, las conclusiones de las características de nuestro sistema. Un párrafo aparte merece el PMO, que el plan médico obligatorio está regulado para las prepagas y para las obras sociales, pero el Estado en sus hospitales no garantiza el PMO. ¿No es cierto? El PMO no está garantizado en los hospitales públicos. O sea que una de las primeras cuestiones que deberíamos de enfrentar, como obviamente yo siempre hablo acá, pensando que tengo al ministro de Salud que viene dentro de 20 años acá entre mis alumnos, una de las cosas que tenemos que intentar hacer es que la oferta, la batería de prestaciones del hospital esté completamente similar a lo que es el plan médico obligatorio. Y después iríamos por el segundo paso, que es garantizar los plazos. Porque no solo tenés que garantizar la prestación, sino que la prestación tiene que venir en tiempo y forma. Por ejemplo, las cirugías programadas están llegando a los de 6 a 12 meses, cuando debería resolverse entre 30 y 60 días, ¿no es cierto? Son cirugías no de urgencia, pero que tampoco pueden esperar un año. O sea, lo que hizo Chile, como ejemplo que lo podemos citar, fue haber dado plazos en este sentido. Si usted tiene una cirugía no urgente, nuestro sistema le garantiza que se opera antes de los 60 días. Entonces vos le garantizás prestación y plazo. Al garantizar prestación y plazo, le das previsibilidad a todo el manejo de nuestro sistema, que hoy es bastante más caótico de lo que debería ser. ¿Preguntas hasta acá, chicos? También hay hospitales que se administran la municipalidad, ¿o no? El Rosario, por ejemplo. No son provinciales, son municipales. Sí, mirá, no sé quién habla, pero te Marchés cuento, de Juan. Rosario, Marchés de Juan, acá, ¿qué tal? Juan, ¿cómo te va? Ahí te veo. Juan, el tema es así, mirá. La única ciudad que tiene hospitales municipales, hospital municipal, es Rosario. Después en Santa Fe no va a haber ningún hospital municipal, y en todas las otras ciudades de la provincia, más grandes, más chicas, tampoco va a haber prestadores municipales. Por lo general, en la provincia de Santa Fe, las prestaciones municipales suelen ser los centros de atención primaria. Porque hasta los SAMCO, que sería el segundo nivel nuestro, o sea, los hospitales SAMCO, que son los servicios de atención médica a la comunidad, son provinciales.
¿Me explico? Entonces, No, es la como que hay... excepción nomás, Rosario. ¿Cómo? Es la excepción, Fue Rosario. la excepción a la regla, que no fue imitada por otras municipalidades porque obviamente el presupuesto los mata. ¿Me explico? O sea, Rosario es una ciudad que tiene 4 millones de habitantes y el volumen de dinero que recaudan justifica para sostener un hospital. Pero nosotros somos una ciudad que tiene 600.000 habitantes, o sea que somos cerca de, a pesar de que estamos en un lugar en donde llegamos a los casi 2 millones de habitantes, pero si vos contás la zona de influencia de Santa Fe, contás Paraná, contás Santa Fe, contás Santo Tomé, ahí tenés casi 1.000.000 y pico de habitantes, 1.200.000, 1.300.000. Si aparte de eso haces un radio de 30 kilómetros alrededor de Santa Fe, vas a encontrar que llegamos casi a los 2 millones. Pero hay distintas jurisdicciones en el medio, es interprovincial, porque 1 millón de habitantes, o sea, casi 400.000, 500.000 habitantes lo tenés en Entre Ríos, y los otros 800.000 o 600.000 lo tenés en Santa Fe. Entonces no permite que juntemos fondos para conseguir los hospitales municipales. Y no convengamos que a la política no se le cabe una idea, ni que lo hagamos y lo sacudamos así, ¿viste? Entonces, están todos atados a lo que define la provincia. Es preferible moverse en consonancia con la provincia que abrir un frente propio. Y esto lo quiero poner como ejemplo porque no es solo un comportamiento de Santa Fe, sino que un comportamiento de todo el país. Fíjate vos, que las provincias siempre estuvieron capacitadas para comprar vacunas. Siempre. ¿Por qué? Porque compraron barbijo. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, las provincias compraron barbijo por sí, los importaron y no hubo problema. ¿Cuál es la diferencia entre comprar un barbijo o una vacuna que ANMAT ya autorizó? O sea, ¿pero qué hicieron todos? Corrieron con el presidente. ¿Para qué? Y para no sacar los pies del plato. ¿Por qué? Porque si vos le sacás los pies del plato a un gobierno que está en el medio de una pandemia, que la está manejando como puede, muchas veces se equivoca, ¿no es cierto? Y fundamentalmente con la vacuna se equivocó mucho, en realidad le está haciendo un vacío político. ¿Vos qué te pensás? ¿Que Córdoba no puede comprar vacuna? ¿Que Santa Fe no puede comprar vacuna? ¿Que provincia de Entre Ríos, asociada a Santa Fe y a Córdoba, no pueden comprar vacunas? Se está comprando vacuna Uruguay que tiene 4 millones de habitantes. ¿Me explico lo que te digo? Sí, sí, O sí. sea, Lo es mismo una con los gran... respiradores. También, ¿me Que nadie entendés? O podía sea, tener. lo que hay también es un juego político que vos como profesional y como médico tenés que empezar a entenderlo. No porque tengas que hacer política, ¿no es cierto? Pero que es un juego que juega. Al punto, juega tanto que no pudimos comprar la vacuna en la provincia. Porque cuando dijeron, porque aparte, digamos, este es un país federal. ¿Qué pasó ahora con... voy a tocar un solo tema de realidad, con mucha tranquilidad, y vamos a continuar con una cuestión técnica. Fíjense que sale un DNU que prohíbe la apertura de las escuelas. ¿No es cierto? ¿Qué pasó en Santa Fe? ¿Cómo siguen las escuelas? Abiertas. ¿Por qué? Porque somos un país federal. Y podemos o no, y no podemos adherir. Somos preexistentes en la nación, ¿entendés? Entonces la provincia tiene una autonomía que vos la podés hacer respetar, pero para poder hacerla respetar, tenés que tener una muy buena caja, porque lo primero que van a hacer es cortarte la coparticipación. Entonces tenemos que manejar una relación medio de cliente o de medio de, como con un padre, ¿viste? Que no te puede romper del todo, pero también podés hacerte el rebelde, ¿me explico? Pero hasta ahí, porque si rompes, en realidad lo que es vaciarlo de poder y básicamente hacerlo caer. Entonces, fíjate vos que la vieja Liga de las Naciones Libres, donde estaban Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, sigue funcionando, porque las tres encararon de manera conjunta el compro de vacunas. Obviamente que llegaron tarde, que llegaron, ahora te están dando turno para las vacunas para el año que viene, y vos en realidad el problema lo tenés ahora, no el año que viene. Entonces, bueno, se da todo un juego de destiempo, que sería que hubiese sido distinto, que las provincias hubiesen entendido que podían hacerlo, tenían la voluntad y la valentía de hacerlo, lo hubiesen hecho en los primeros tiempos, a lo mejor el resultado hubiera sido distinto. No lo podemos saber porque no ocurrió. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos, próxima pantalla. Bueno, las consecuencias de la fragmentación. Una más.
Las consecuencias de la fragmentación dan estos problemas en la salud argentina. Primero, el excesivo gasto privado, que es lo que yo decía, nuestro gasto de bolsillo en salud es de aproximadamente el 3,8%, es altísimo al lado de otros sistemas de salud, como el italiano, como el español, como el inglés, que tienen un gasto de bolsillo de alrededor del 1% del PBI, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos casi el triple y un poquito más del gasto de bolsillo de otros sistemas que gastan lo mismo que nosotros. Por lo tanto, nosotros solemos decir que el problema no es que falte tanto dinero, sino que falta más dinero del Estado, básicamente, que supla a los gastos de bolsillo. Por ejemplo, una cosa clásica, que el principal gasto de bolsillo de las personas que están en el sistema de salud es un gasto en medicamentos, que tranquilamente podrían ser provistos por el hospital público. Por ejemplo, ¿por qué cuando vos vas al hospital público no te proveen los medicamentos, lo tenés que comprar en una farmacia? Yo hice un posgrado en el exterior, y todos los hospitales que yo recorrí entregaban frasquitos con los medicamentos, sin ningún tipo de problema. O sea, decían, bueno, este tipo tiene una angina, entonces necesita 7 días de tratamiento cada 8 horas de amoxicilina, entonces 3 por 7, 21, toma, acá tiene 21 pastillas. Y le daban un frasco que decía, amoxicilina, 21 pastillas. Eso lo daban. Entonces vos, al evitar el gasto en medicamentos, y que el medicamento te lo compre a través de monodrogas el Estado, que está perfectamente capacitado para hacerlo, vos tenés que podrías bajar el gasto privado, que es el más injusto, porque vuelvo a insistir, si vos no tenés plata, no te atienden. Entonces, eso genera un serio problema porque el derecho al acceso a la salud está garantizado en tu dinero, y no en tu derecho o en el derecho humano a la salud que tenemos todos, ¿no? Otro problema que tiene la fragmentación del sistema argentino es la convivencia de sistemas públicos que no son contributivos con el seguro social contributivo y con el desarrollo del sector privado. Hay una competencia donde la convivencia es ríspida, donde hoy les hacía una explicación de cómo los gastos están completamente interferidos y no se puede pasar de sistema. Entonces, bueno, ahí venimos. Eso, o sea, lo que yo un día quisiera intentar es que todo lo que vamos diciendo de manera individual, un día lo podríamos integrar, porque es un fenómeno, primero, todo este fenómeno es importantemente urbano, de grandes ciudades. Cuando llegamos a ciudades más chicas, el Estado comienza el monopolio, porque, digamos, cuando vos vas a Gato Colorado, vas a Villa Guillermina, vas a, qué sé yo, a Cruz del Eje, o vas a Victor, como estaba un chico que vivía en Victor que tenía de alumno en medicina, o vas a Colón Entre Ríos, o vas a San José, o vas a Villa Elisa, ciudades chicas que tienen 10.000 habitantes, no hay prácticamente prestadores privados, los prestadores privados son de muy baja complejidad, y sí hay una presencia bastante importante del sistema público, ya sea con efectores de segundo nivel o con efectores de atención primaria, de primer nivel. A medida que las ciudades van decayendo, van siendo cada vez más chiquitas, el sistema público está cada vez mejor. Porque aparte, como tiene nombre y apellido, las cosas están limpias, están cuidadas, no así lo que vos por ahí encontrás en las grandes ciudades. Después, el sistema, el gran problema que tenemos es lo procíclico. Fíjense que ahora estamos viviendo una de las crisis mayores de financiamiento del sistema de la salud. ¿Por qué? Y porque se pierde el empleo. Y si vos perdés 4 millones de puestos de trabajo, las obras sociales pierden 4 millones de habitantes. 4 millones de aportantes. Y no hay una dirigencia en Argentina de las obras sociales, que evidentemente son sindicales, que tengan fondos de emergencia, ¿no es cierto? Porque vos, digamos, cuando funciona, cuando estás al frente de una obra social que depende de los aportes de los empleados, tenés que tener un gran fondo invertido de acceso rápido que sea anticíclico, que cuando disminuye el empleo vos puedas acceder a ese fondo y seguir financiando las enfermedades. Porque no es que digamos, se deja de enfermar la gente porque hay desempleo. No, básicamente, porque hay desempleo se enferma más.
Entonces lo que vos tenés que hacer es liquidar ese fondo anticíclico para financiarlo. En este caso no hay un fondo anticíclico y el problema de la prociclicidad del sistema es muy importante y muy complicado. Desfinanciando en el peor momento, que es cuando tenemos la pandemia. Después, obviamente que el empleo informal, la informalidad en la economía, quita aportes del sistema de obras sociales. Y al quitar aportes de sistemas sociales, generan dos problemas. Atender se va a atender en el hospital público, y no solo desfinancia las obras sociales, sino que te usa el presupuesto público. Entonces, deberíamos ver de tratar de que los empleos informales se transformen en empleos formales. Obviamente que eso no está dentro de la incumbencia de los médicos, pero sí es un elemento para analizar en el sistema argentino. Después, bueno, la escasez de recursos fiscales no tengo que explicarle, el Estado argentino tiene historia en ir achicando los presupuestos en salud, fundamentalmente en la salud hospitalaria y en los recursos, ¿no? Y eso es una constante. Fundamentalmente, cada arreglo que se hace con el Fondo Monetario Internacional pasa por reducir gastos, y lo más fácil que tenés para reducir es los presupuestos de los jubilados y de las obras sociales, del sistema público de salud. Entonces te encontrás que cuando viene la emergencia, los sistemas de salud público tenían una estructura de camas de terapia intensiva completamente escasa para la población que tiene nuestro país. ¿Y qué tuvieron que hacer? Y de último, y a los ponchazos, comprar respiradores, pasar por una crisis increíble, para dotar a nuestros hospitales de la cantidad de camas que vos necesitás. Que aparte no es un número mágico inventado, sino que surge de la población. Vos tenés que prácticamente el 5% de la población se enferma, de ese 5% el 3% se enferma de manera grave, de ese 3% que se enferma de manera grave, el 1 o al 2% llega a la terapia intensiva, y hace los porcentajes. Esto indica que son 47 millones de habitantes, el 5% de 47 millones son 10 millones más o menos, el 1% de esos 10 millones son 100.000, y vos estás llegando a 200.000. Vos tendrías que contar entre 100 y 200.000 camas. Y estamos lejos de eso. Tenemos en todo el país 8.000 camas. Cuéntenme. Y eso es ya sé yo que son caras, pero para nuestra población vos tenés que tener una cantidad de camas necesarias en terapia intensiva, porque te puede ocurrir una pandemia, por ejemplo, o pegarte mal un gripe de la gripe. A vos te pega mal un virus de la gripe y tenés una gran cantidad de gente que tiene que ir a terapia intensiva. Entonces, vemos que hay una falta de inversión crónica en nuestros hospitales públicos, que son consecuencia de los distintos programas de recorte del gasto público del Estado, ya sea nacional como provincial. Que no es una constante de un partido político, sino que es una constante de la política argentina. Porque cuando vos quitás fondos en salud nadie se queja, y cuando quitás fondos a los jubilados tampoco nadie se queja. Entonces son las dos formas y las dos maneras de recaudar plata fácil. Después tenemos el tema de, bueno, lo que les comentaba, la baja prioridad del gasto público dentro del presupuesto de salud, la falta de articulación entre los subsistemas, y fundamentalmente la ausencia de mecanismos de compensación interregional en sistemas descentralizados. Por ejemplo, hay una falta de compensación. El ejemplo más claro lo tenemos en un lugar que se hace evidente, que es entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires propio tiene 1.200 casos al día, ¿no es cierto?, de contagiados. Pero la suma total que hace es de 4.400. O sea, ¿de dónde salen los otros 3.200? Bueno, los otros 3.200 vienen de la provincia. Como no hay una frontera física que impida el paso, los que están cerca de capital, digamos, son los que se llaman los que votan con los pies. O sea, que se vienen caminando hasta los hospitales de capital y se hacen atender en los hospitales de capital. Obviamente, nadie le va a decir que no, pero también pasa lo mismo en las provincias fronterizas. Todo lo que es fronterizo con Paraguay, Bolivia,
tenemos que los propios bolivianos hacen el tema del voto por el pie, o sea, caminan hasta Humahuaca, hasta los distintos centros de atención primaria. No se olviden la crisis que tuvimos hace 4 o 5 años con Evo Morales, por el pago de esos servicios. Lo mismo en Paraguay, pasan a las ciudades de Formosa o a las ciudades de Misiones a atenderse en los centros hospitalarios argentinos, y lo mismo pasa en la frontera con Brasil. O sea que hay este tema de los mecanismos de compensación debería ser estudiado a fondo y ver cómo los propios gobiernos provinciales pueden reconocer las compensaciones en función de la atención, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte entrada en nuestros centros de salud del norte y del noroeste santafesino por Santiago del Estero y por Chaco, que entran a atenderse a nuestra provincia, porque los servicios de salud que se dan en nuestra provincia son apenas mejores que los que se dan en las provincias de ellos. Lo mismo con Selva y Ceres, lo mismo en la frontera chaqueña, no así con Entre Ríos, y no así con Córdoba, que tenemos más o menos sistemas provinciales que son similares, y que no tenemos ese tema de que haya gente que venga y se atienda, y que no necesitamos prever una compensación interregional porque el fenómeno es minoritario. ¿Alguna pregunta o seguimos? Bueno, adelante. Flavio, ¿vamos al FODA? ¿Te parece? Bueno. Vamos al FODA. Esto obviamente se va a volver a reescribir todo porque la transición epidemiológica se estaba dando desde el caso de los que no transmisibles, o sea, descendían los transmisibles y aumentaban los no transmisibles, pero hoy con el COVID, que es una enfermedad transmisible, estos números van a variar. Vamos a tener una variación y nuestra transición epidemiológica va a volver hacia los lugares de las enfermedades transmisibles. Lugares donde estábamos ahuyentándonos porque había un 60% de enfermedades que eran no transmisibles y que generaban la demanda de salud en Argentina. Hoy eso se fue a los cuernos porque hay COVID que es transmisible, entonces el origen de las enfermedades va a cambiar y a lo mejor terminamos 60-40 al revés, o sea, 40 no transmisibles y 60 transmisibles. ¿Se entiende? O sea, es rápido para los entendidos. ¿Vamos al FODA? Vamos al FODA, que tiene que estar al final. Sí. No, las mías, no la de Carlos. Fíjate que yo tengo 4 pantallas que están mejores. Yo veo Sí, esa seguí para... para atrás. Seguí para atrás. ¿Cómo? Seguí, subí. ¿Subo? Sí, subí. Esta es la última, ¿no? Sí. Bueno, a la anterior. Te compliqué. Gobernanza en Matrifoda. Matrifoda, ahí. ¿Pudiste subirlo? Quedan 10 minutos. ¿Cómo? Bueno, ¿pudiste subir la pantalla? Quedan 10 minutos. Bueno, chicos, esta unidad se va a resolver con un FODA. Un FODA es un sistema de análisis donde se establecen las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades. Lo vamos a hacer al FODA desde el sillón del ministro de Salud. O sea, nos vamos a parar en el sillón de Bisotti y vamos a analizar algún problema de la salud desde ese lugar. No desde el dispensario, no desde el SAMCO, no desde el hospital, sino desde el ministro. Y vamos a ver, respecto del sistema argentino, uno de los temas que ustedes elijan, pueden ser vacunas, pueden ser el COVID, puede ser, fundamentalmente lo que queremos son temas actuales, y el COVID lleva todas nuestras cuestiones, la cuestión del oxígeno y de los insumos, la cuestión de las terapias intensivas y la gestión de las camas, cualquiera de estos temas, agarrarlo para hacer una matriz FODA. ¿Qué es una matriz FODA? Bueno, primero establecer las fortalezas. Cuando las fortalezas nuestras
están dentro de nosotros y dentro de nuestros sistemas. Es fundamentalmente la capacidad que tenemos de trabajar en el presente y de ver esto como una cosa importante que hacemos y con muy buena calidad. Por lo tanto, la fortaleza ayuda a la capacidad fundamental y fundamentalmente a innovar en distintas áreas, ¿no? Una presencia mayor, ya sea, acá habla de mercados, pero también hablamos de la sociedad, porque estamos en el ministro de Salud, vemos la cultura que tiene que predominar en nuestra acción, qué tipo de cultura vamos a tener para combatir esta pandemia, el personal que tenemos, cuáles son sus fortalezas, los recursos que tenemos, si son adecuados o no, y fundamentalmente la calidad de las personas que gestionan el sistema. Entonces, recuerden, las fortalezas están dentro de nuestra capacidad como las debilidades que están dentro de nosotros. Y cuando hablamos de debilidades, hablamos de cuando empezamos con escasez de productos, o sea, cuando tenemos escasez de los servicios, cuando hablamos de productos puede ser producto y servicio, cuando nos falta capacidad para poder enfrentar a los distintos desafíos que nos presenta la realidad. Acá nosotros obviamente no vamos a tener una competencia porque no hay competencia en el Ministerio de Salud porque es único y es rector de la salud argentina, pero sí tenemos que ver nuestra capacidad para entender y trabajar sobre la realidad. Por ahí ese entendimiento es una propia debilidad y hay que trabajarlo, hay que ver de qué manera debemos entender la realidad, ¿no? Si no se manejan bien las características de una empresa o de un ministerio, se transformará en una gran debilidad de ese ministerio, ¿no? Fundamentalmente tener una decisión estratégica clave, el no tener una decisión estratégica generalmente redunda en debilidades, y fundamentalmente ver los actores que ponen en la cancha nuestra política, ¿no? O las decisiones políticas que nosotros tomamos. Las amenazas están en el exterior y por lo general constituyen lo que amenaza a nuestra gestión en este caso. Pueden ser hechos que no sean previstos, que sean nuevos, estar al tanto de la realidad que se vive en nuestras distintas provincias, ver quiénes pueden detonar con su actitud alguna de nuestras realidades. Fíjense que los decretos que hacen los gobernadores y los presidentes suelen apuntar hacia nuestras amenazas. Pasa que por ahí las amenazas las descargan sobre lugares donde no hay amenaza. Por ejemplo, el tema de discutir clases sí, clases no, es discutir una cosa que no es amenaza, porque está comprobado que no se contagian los chicos en la escuela. Entonces, sí, el problema es que los chicos se contagian en el camino a la escuela, y pongamos transporte para los chicos que los lleven hasta la casa, como hacen en Estados Unidos o en otras sociedades, donde el transporte de chicos hacia la escuela es gratuito y lo brinda una empresa que le paga el Estado. ¿Me entienden? O sea, digamos, hay una solución a cada problema. Lo que queremos es buscarlo, ver dónde están las amenazas, trabajar sobre ellas y tratar de que esas amenazas se conviertan en oportunidades. Y por último tenemos las oportunidades, que son las que proporcionan una organización a seguir avanzando y a mejorar en cada paso y capaz de enfrentar a determinadas situaciones sociales que se den. Saber aprovechar los nuevos nichos, saber aprovechar la crisis, porque la crisis despierta oportunidades, fíjense a cada momento, mejorarnos ante la realidad y bueno, y ver este tipo de amenazas que se pueden presentar. Bueno, esa matriz FUEDA nosotros la vamos a hacer para el trabajo final de esta unidad, donde fundamentalmente la organización era cada 2 personas, Flavio, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo tienen que hacer de a 2, y fundamentalmente la forma en que se ven todas estas cosas es a través de lo que se llama una tormenta de ideas, ¿no? Donde nosotros anotamos un montón de
cuestiones que se nos vienen a la cabeza y después vamos viendo cuál es fortaleza, cuál es debilidad, cuál es oportunidad, cuál es amenaza y lo vamos configurando. Igual, después capaz pasamos un mail con unas explicaciones un poquito más amplias respecto del FODA. Bueno, por mí, Flavio, podemos abrir a las preguntas. Exacto, bueno. Los que tengan para hacer comentarios, que lo hagan ahora, ya que estamos terminando. En cuanto, profe, en cuanto al formato del FODA, después nos van a avisar en el mail cómo hacerlo, de qué extensión y cómo presentar. Mirá, la extensión no tiene que ser muy larga, es un FODA. Vos tenés que anotar tus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y hacer un breve desarrollo propio de qué es lo que vos pensás. No sé, no puedes llevar más de 3 páginas, es decir, más de 3, 4 páginas. Si vas a agregar Dos carillas, son 2 carillas. Claro, puedes llegar a 5 si agregas algún gráfico. Porque por ahí puede ayudar mucho en el análisis del FODA algún gráfico. Bueno. Bueno, ¿alguien más con preguntas? Bueno, Flavio.